Hola, hola, bienvenidos. Por fin tenemos la nueva gramática de la lengua española del año 2009 y un comentario de esta nueva gramática a partir del glosario de términos gramaticales del año 19. 10 añitos, unos cambios donde se reculó en el concepto de construcción, que vuelve otra vez a ser sintagma y oración subordinada adverbial. Simplemente eso. Bien, perdonad por el audio, de verdad que tengo lo mejor, pero lo mejor de lo que tengo, pero no sé por qué ahora suena lata, me da igual. Por fin, chicos y chicas. Vamos allá, empezamos. Bueno, yo le llamo ingle a la nueva gramática porque es más fácil de reconocer y gato gay al glosario o gato. Muy bien, ¿qué ha sucedido? ¿Qué pasó? Bueno, que hubo un cambio de siglo, hubo un cambio de era y se quiso hacer, se quisieron renovar o se quiso renovar el paradigma mediante el cual se construía la gramática. Antes era literario y actualmente, cuando se hizo esta reforma, esto es todo una hipótesis personal, se quiso adecuar a los tiempos. Vale, entonces, vamos a buscar el motivo por el cual a día de hoy, 12 de abril de 2025, se siguen manteniendo en la mayoría de institutos la antigua gramática. Bien, que eso es una... Bueno, en fin, no lo voy a calificar. Bien, vamos a empezar. Era muy sencilla de entender. Entonces, el primer paso era comprobar si tenía sujeto. Y entonces teníamos que pensar, si yo cambio la persona al verbo, de la primera persona del singular a la primera persona del plural, ¿afecta al sintagma que estoy observando? O sea, sabemos que un sintagma es un grupo de palabras. Vamos a ver. Sí, pues vamos a ver. Es el sujeto. Es así de simple. ¿Por qué? Porque hay concordancia entre el género y el número, entre el sujeto y el verbo, ¿no? Muy bien. ¿Qué pasa con no? Pues entonces no es sujeto. Por ahora solamente hemos tomado una decisión. El primer paso nos indicaba que era un sujeto. El segundo tenemos que seguir buscando. Y entonces ponemos, el sintagma solo tiene un número. Estamos entendiendo que no le afecta. ¿De acuerdo? Que no le afecta. Entonces, si solamente tiene núcleo, ese sintagma, y es invariable, pues es un adverbio. Pues mira, casi 100% es un complemento circunstancial. De cualquier cosa, de lugar, de modo, de tiempo, de causa, de lo que quieras. ¿Vale? Es el tercer punto. Pero si, básicamente es por si varía o no. No varía. O sea, no es solamente un sintagma, no solamente es el núcleo. Muy bien. Pues entonces tenemos que ver si hay modificadores prenucleares, que es lo que yo denomino a los determinantes, porque se supone que son modificadores, entonces, antes del núcleo. Entonces vamos a pensar, ¿son determinantes? Sí. Ostras, pues si son determinantes y en nuestra mente está el artículo, pues entonces esto es un sintagma nominal. Y ahora tenemos que pensar, ¿este sintagma nominal puede cambiar por un pronombre átono lo? O en femenino o en plural. El lo, sí. Bueno, pues ya está. Ya hemos encontrado el complemento directo en todos los predicados verbales y el atributo si son predicados nominales. O sea que hemos visto el sujeto, hemos visto los complementos circunstanciales y hemos visto el complemento directo en una sola pasada. O sea, no hemos salido de este árbol de decisiones. No lo podemos cambiar, ese sintagma nominal. Por esto, bueno, pues entonces volvemos otra vez a la idea de que no es un determinante. ¿Vale? O sea, que no le acompaña un determinante en sus modificadores. Vamos a pensar si es una preposición. ¿Es una preposición? Sí. Perfecto. Entonces vamos a pensar, ¿es un a o un para? Sí. Muy bien. Pues al 100%, casi al 100%, es un complemento indirecto si hay como núcleo de ese sintagma un sustantivo, es decir, si es un sintagma nominal. Porque es a Juan, es aquí en donde recae la acción del verbo, ¿vale? Y también se utilizaba el para, obviamente. Lo que no es un sustantivo, pues sería normalmente, pues, no sé, un complemento preposicional, o sea, un sintagma preposicional
o un adverbio y entonces ya sabemos que es un complemento circunstancial. O sea que todo es niquelado. Muy bien. No es una preposición a o para, pero sigue siendo preposición. Vale, vamos a hacer una pregunta más concreta. Si no es un a y si no es un para, vamos a pensar, ¿sigue la construcción del verbo ser conjugado con un participio y con la preposición por? Es decir, imagínate, las manzanas, Daniel compró manzanas. Cambio esto y pongo las manzanas fueron compradas, porque tengo que poner el mismo tiempo verbal, fueron compradas por Daniel. Entonces, ¿sigue esa construcción? Sí. Bueno, pues entonces ya está. Con 100% seguros que con esta construcción y con la preposición por tenemos un complemento agente, que es la voz pasiva de los predicados, o sea, de los verbos, ¿no? La voz pasiva. Y además, como el complemento es el agente, es el que hace la acción, normalmente es el sujeto, ¿no? Pues en este caso, como el complemento directo es el complemento agente, digo directo, pero no se equivoque, se supone que es quién, ¿no? El sujeto paciente, o sea, el sujeto se vuelve paciente, recibe la acción. O sea, que fijaos que tenemos aquí, con la antigua gramática tenemos sujeto, complemento directo, complemento indirecto, complemento agente en caso de pasivas y los complementos circunstanciales. Bueno, hostia, pues de puta madre. ¿Dónde estaba el problema? Bueno, estaba el problema en ciertas conjunciones, ciertos nexos que no sabemos si eran simplemente tenían forma y función, solamente forma, bueno, una serie de cuestiones. Por eso, esa sencillez era la que avalaba razonablemente como aspecto legitimador reaccionario al hecho de mantener la gramática de toda la vida. Bueno, vuelvo a repetir que intento no posicionarme, aunque ya se me ve el plumero, el pelo de la dehesa que se decía. Muy bien, ¿qué pasa ahora en el siglo XXI? Bueno, pues en el siglo XXI hay una serie de factores que vamos a poner que aumentan o disminuyen, que suman y restan. Vale, primero, se utiliza un paradigma lógico computacional. Vale, eso lo vamos a ver ahora. Y esto es la clave número 1 del sistema. No se puede entender la nueva gramática si no se entiende que por detrás de esto existe una idea lógico-computacional. ¿Vale? Muy bien. Segundo punto, las reglas tradicionales siguen vigentes, es cierto. Fijáis, no lo puse aquí delante. ¿Por qué? Porque tiene una adversativa, pero combinadas con otras. Antes, con una de dos reglas más o menos, ibas tirando. Porque si tú, por ejemplo, decías en dónde y había aquí o en este sitio o en Valencia, pues ya era un complemento circunstancial del lugar. Ahora mismo no va a ser así de fácil. Tienes que hacer otras preguntas. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Qué quita? ¿Qué resta al movimiento tradicional? Bueno, pues al ser lógico computacional o lógico matemático, como quieras definirlo, yo digo computacional porque es un algoritmo, digamos, ¿no? Es una idea de que, bueno, no quiero enrollar, no es tan fácil de determinar qué es solo con las 6 preguntas básicas. Sobre todo, con las preguntas dónde, que va a haber una bifurcación, cómo, también, y por qué. Son preguntas, por eso le pongo tilde, no significa que sean todas subordinadas sustantivas, ¿vale? Vale. ¿Qué añade? Bueno, añade el sentido extrasintáctico de la semántica oracional. Esta segunda clave, lo que quiero decir con ello es que tienes que entender cuál es la intención de la oración y qué es lo que está comunicando esa oración. Cosa que en el otro lado, poniendo 3 cosas, sustituyendo 4 cositas, y siempre las mismas, ya la tenías. Entonces va a añadir dificultad, ¿vale? ¿Qué añade también esta nueva gramática? Se añaden nuevas funciones, ¿vale? Vale, pero esto es como la energía. Las funciones que la antigua gramática podía dar respuesta no han avanzado, o sea, siguen siendo las mismas necesidades básicas de la comunicación humana. Entonces, ¿qué pasa? Que esas nuevas funciones que se añaden se restan a otras fórmulas sintácticas, ¿vale? Que tenían ciertas características en exclusiva, ¿vale? Pongo aquí los complementos circunstanciales, hay otro que no os voy a liar ahora.
Entonces, como decía el José Mota, las gallinas que entran por las que salen. O sea, se le quita los complementos circunstanciales para añadírselos a otras categorías que van a estar en otra categoría. Es decir, que no se pierden funciones, se reensamblan. ¿Vale? Es como el código, jolín. Es que ya veis que es otra tercera clave, ¿vale? O sea, ya vamos teniendo las tres claves. ¿Qué se añade? Bueno, esto me parece muy importante porque la preposición gana valor, ya deja de ser un simple enlace y se hace núcleo de su sintagma. Y esto es interesante por esta de aquí, que es se gana en coherencia en términos de funcionamiento del sistema. Al final, hacer esta idea con la proposición como núcleo es que es lógico. Si todos los sintagmas todos los sintagmas tienen digamos, su adjetivo en el tipo de clase de palabra que es el núcleo, pues lógicamente adjetival es adjetivo, nominales nombre, adverbial es adverbio, verbal es verbo. ¿Por qué las preposiciones tienen que ser diferentes? Pues es lógico. Lo que pasa es que esto va a generar estrés en los maestros, ¿no? Por último, se pierden características cerradas a favor de las reglas generales. Esto tiene que ver con la idea de algo que no me apetece contar ahora, pero que sepáis que antes eran cuestiones simples y eran cuestiones simples que se respondían de manera simple. Ahora las cuestiones no son tan simples y también hay una diversidad en la respuesta, ¿vale? Y aquí lo que pongo es el caso de la función atributo fuera de los tres verbos normales, ser, estar y parecer. Y el caso de estos tres verbos copulativos con otros complementos que no sean atributos. Se supone que el atributo tenía que ser, no sé, que me parece que es sintagma nominal, adjetival y preposicional como mucho, pero nunca un adverbio. Y ahora, bueno, hay algún atributillo que puede tener adverbio o puede tener el complemento circunstancial del lugar. No sé cómo es esa historia, no me acuerdo. Vale, muy bien. Entonces, ¿cómo pretenden hacer esta nueva gramática? ¿Cómo lo pretenden hacer estas personas, ¿no? Bueno, pues creando una única construcción ternaria sintagmática. Me apetece ser así pedante porque es que es así. Podría denominarla también coherencia ternaria y coherencia sintagmática. Me pongo construcción para entender que esto se construye, ¿vale? Me lo saco del sombrero, es cierto. ¿Y qué quiero decir con esto? Vamos a ver. El orden es secuencia. Ya sabéis, chicos, que yo soy Asperger, tío, y necesito las cosas ordenadas y con la secuencia. Es que es así. Entonces, como esto es lógico, no van a poner determinantes, modificadores distintos. En la estructura básica, la parte prenuclear, la que está antes del núcleo, se llama modificador. Entonces pueden ser modificadores de diverso estilo y también los determinantes. Yo entiendo que la gramática dice así, modificador. A los determinantes también. Pero bueno, eso sí, profe, pone determinantes, entonces tendré que hacerle caso a la chica, ¿no? Podría poner determinante barra modificador o complemento del nombre. Modificador. Yo entiendo que modificador dentro del sintagma, poniendo determinante previamente como análisis morfológico, yo creo que llegaría, pero bueno, en fin. Y después los complementos, que son posnucleares. ¿Vale? Esto lo pone, lo de posnuclear lo dice la propia nueva gramática, ¿eh? Ojito. Muy bien, teniendo en cuenta que es triple, que ya sabéis que el número 3 es mi favorito y por eso entiendo ahora ya esto, aquí hay otra cuestión de crear la única terna. Es que esto, como estamos hablando, ofrece coherencia sintagmática, es decir, que los sintagmas son lógicos. El núcleo nombra al sintagma. Entonces es que a todo núcleo le corresponde un tipo de sintagma, que va a recibir las características, los sabores, las irisaciones del núcleo. Entonces, aquí os lo he dicho la preposición. Verbo, sintagma verbal, nombre nominal, adjetivo adjetival, adverbio adverbial y preposición preposicional. Joder, es que es lógico, ¿no? Es que yo pienso que es más lógico. Y llamarle, o sea, es como que fuese, no sé, es como si hubiera un racismo contra las preposiciones, ¿no? No lo sé, en fin. Bien, entonces, primero, ¿cómo lo quieren hacer? Creando una única estructura coherente y creando una nueva organización complementaria sintáctica a nivel verbal. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Que también es así pedante. Es que los complementos del verbo
tienen una nueva jerarquía. Añaden una nueva jerarquía, pero sigue siendo un sintagma. Aquí no le puse sintagma verbal, pero porque, bueno, se supone que esto ya lo refería y me interesaba poner que era predicado verbal porque iba a poner solo los verbales, no nominales, pero al final... Bien, entonces, lo pongo esto en gris porque vamos a los complementos, complementaria, complementos, ¿vale? Muy bien. La gran pregunta es, ¿son necesarios esos complementos? O sea, esas líneas de código, esos atributos, que no sé cómo se dice en programación, ¿son necesarios? ¿Son imprescindibles? Entonces, si lo son, van a ser una cosa. Y si no lo son, van a ser otras. Es decir, estos le van a poner cualidades, colores, aportan, enriquecen. Pero estos son las estructuras. O sea, son básicas. ¿Creas una aplicación? Pues tienes que tener esto. Y esto, pues joder, es un plus. ¿Vale? Muy bien. ¿Son necesarios? Sí. Bueno, pues se van a llamar argumentos. Yo creo que esto lo extraen bueno, pues de los glosarios terminológicos de la computación, vamos, pienso yo, se llaman argumentos también. Entonces son obligatorios. Aquí pongo en gris lo que son las excepciones a los argumentos de los predicados verbales, que son las formas pasivas, las voces activas, las voces pasivas, donde el sujeto que realmente hace las cosas se convierte en complemento directo, ¿vale? Entonces se llaman complementos agentes, porque son los que la hacen, son la gente, ¿vale? Para que si os queda mejor. Y las copulativas se cambian. Es decir, no solamente es ser, estar y parecer, sino que la función de atributo quiere referirse a lo que dice el predicado y no es sobre el verbo. Por eso no es un predicado verbal y se llama predicado nominal, porque el atributo se supone que habla de lo que, o sea, habla de calidades, estados, características del sujeto. Y aparece uno nuevo, que es el atributo locativo argumental. Argumental, como estamos diciendo, significa que es necesario. ¿Vale? Y si somos mal hablados, ya sabemos un sintagma preposicional, ¿vale? Que empieza por y acaba por una parte del cuerpo, ¿no? Esto es así. AR es por esa sintagma preposicional. Y como sintagma preposicional, lo ponemos aquí. Yo pienso que también puede ser un sintagma adverbial, porque lo puedo cambiar por allí, ¿no? Bueno, o Valencia, es que no sé, es que el ejemplo es Valencia. Bueno, vamos a ver. Muy bien, vamos a ver. Me saco el sombrero también esta idea, que son... Se mantienen las categorías de complemento directo e indirecto, ¿vale? Y aparece complemento de régimen, no sé si lo había antes, pero creo que aparece también. Y lo más importante es que dentro de los argumentos, esto es importante, chavales, dentro de los argumentos aparecen cosas robadas de los complementos circunstanciales. ¿Y por qué? Pues bueno, os adelanto. Los complementos que no son necesarios se llaman adjuntos y son todos los complementos circunstanciales. Luego, si se le roba esto a los complementos circunstanciales, no es porque dejen de hacer lo que hacían antes. Lo que ocurre es que la nueva organización lógica, si ellos valoran la jerarquía de la lengua como un sistema, ¿vale? Pues si esto es obligatorio por una razón que vamos a decir a continuación, pues entonces ya no se pueden llamar complementos circunstanciales. Tendremos que ponerle AR de argumental, porque si lo necesita el criterio que vamos a ponerle ahora, pues hay que ponerlo. Entonces no puede ser circunstancial. Bien, entonces, ¿cuál es el criterio? Esto es lo que habíamos hablado antes aquí. A ver, aquí. Yo pienso que me estáis viendo la manita, pero creo que no lo vais a ver, pero bueno. Aquí, ¿cómo era? El de se añade el sentido extrasintáctico. Es decir, tenemos que leer la oración, cosa que antes íbamos a piñón fijo. Veíamos las partes morfológicas, hacíamos unas preguntas y ya sabíamos cuál era la función sintáctica. Vale, forma y función, siempre recordad. Pues aquí no. Aquí tenemos que hacer un poquito más. Vamos a ver, este verbo, o sea, por ejemplo, viene y ponemos de allí o de Madrid, es algo importante. Sí, vale, pero tenemos que poner, es un lugar. Bueno, sí, es un lugar, pero es el lugar. Digamos que sí, ¿cómo diríamos? Bueno, yo lo pongo como si fuese una chincheta
el complemento este nuevo que aparece, que se lo roban al complemento circunstancial del lugar, ¿vale? Que se llama clocar, complemento locativo argumental. Este, que es un sintagma preposicional, ¿vale? Este, aquí pone que tiene que ser un verbo de situación, es decir, que es un mapa. Y tú le pones la chincheta al mapa, y básicamente es una ciudad. Y en el 80% de los casos, que me lo he inventado y me lo he sacado también del sombrero, es la preposición en. ¿Por qué? Porque tiene que ser un sitio. Dice, ¿dónde estás? Allí. Y entonces te dice tu colega, ¿pero dónde coño es allí? Y dice, allí, joder, o aquí. Pues no tiene sentido. ¿Dónde estás? Espera que te paso la ubicación. Ah, estás ahí, en ese sitio exacto. Pues entonces sería clocar, porque te está preguntando. Pero, por ejemplo, ¿de dónde vienes? ¿Hacia dónde vas? Les da exactamente igual, porque no es un lugar, es un tránsito. Si dices, estoy empadronado en, o, bueno, empadronado en a lo mejor sería este régimen, estoy residiendo en Madrid tiene que ver con un lugar, pero además es que dices el verbo residir, que significa estar en un sitio concreto fijo. Ese es el concepto de clocar, ¿vale? Yo me baso en Valencia, por ejemplo, o Castellón. Muy bien. Y después hay otro robo, ¿vale? Que ya no es al de lugar, sino al de cantidad antiguo, que se llama complemento de medida argumental. Volvemos a pensar que argumental es necesario, ¿vale? El verbo lo exige. Él pesa. Y antes se ponía, él pesa mucho. Entonces mucho era un adverbio, porque como no tenías nombre y estaba solo, pues dices tú, pues hace una función de adverbio. No. Ahora se supone que es mucho o pesa mucho en kilos o algo así. Es decir, que se supone que hay la unidad de ese mucho. ¿Vale? Ha tardado mucho. Pues entre paréntesis sería tiempo. Entonces, mucho tiempo ya no es mucho un adverbio, es un adjetivo, ¿no? Creo que es un adjetivo. O un adjetivo, sí, pienso que es un adjetivo. Mucho tiempo. Y tiempo sería el núcleo. Entonces ya quita el núcleo de mucho. Entonces ya no es un sintagma adverbial, ya es un sintagma nominal, porque es tiempo, realmente la cantidad. Creo que me he explicado, ¿vale? Entonces, ¿qué sucede? Que este complemento de medida argumental, tú puedes decir, él pesa mucho, él lo pesa. ¿Os acordáis que se podían hacer las cosas como antes? Sí, vale, bueno, pues esto suma al concepto de complemento directo. ¿Por qué? Porque este complemento de medida argumental se puede sacar también con el ¿qué pesa? Mucho. Pero no es un complemento directo. ¿Por qué? Porque el verbo está hablando de medidas. Entonces necesariamente necesita qué está midiendo. Yo creo que es bastante sencillo una vez que se comprende el concepto. Ahora es, bueno, pues fijarse un poquito. Complemento de régimen significa que el verbo sin la preposición no puedes hacer las preguntas correctamente. Y entonces no te va a indicar, a identificar cuáles son las funciones que realizan esas formas, ¿vale? Morfológicas. Vale, pues yo he puesto esta oración como último para que veáis cómo es esta historia. A ver cuántas palabras tiene. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 palabras, 2 verbos. Vale, oración compuesta. Y además le he puesto subordinada porque el nexo sé que es un subordinado. Y además es adverbial, porque lo sé yo. Entonces, empiezo. Raka es la oración, porque tiene sujeto, verbo y predicado. Vamos a ver, sujeto. Aquí sé que está el núcleo, que es el nombre. Entonces, sujeto. Está en la misma línea y sujeto, o sea, perdón, qué mal lo hice, perdonad, es que soy de hace casi 50 años. Sería SN barra SUG, SV barra PV. Esta es la movida, primero la forma y después la función, ¿vale? Y son 2 y 2, normalmente, mínimo, ¿vale? Entonces tenemos el sujeto y el verbo, o sea, y el predicado, porque el verbo va dentro de él, ¿vale? No me lo pongáis fuera, por favor. Vale, empiezo por el sujeto. ¿Cómo? Primero, he sabido que estos eran los verbos, ya los he identificado, he visto que era el nexo, porque lo sé, y entonces ya sé que desde aquí es la oración distinta, ¿vale? Muy bien, pues vamos allá. Empezamos por el sujeto, que es más sencillo, tiene un determinante, que es un artículo, que lo sé yo, y después tiene el núcleo, es decir, modificador, núcleo y complemento. Por eso está aquí la función de complemento. Pero morfológicamente,
es un sistema preposicional, porque me lo invento, y entonces pongo la preposición como núcleo y lo otro como sintagma nominal término, porque es la función sintáctica de término. Y el núcleo pues va a ser pues el nombre, lógicamente, si es un sintagma nominal, ¿no? Muy bien, ya empiezo a tener sudores fríos. Vale, el verbo tiene aquí el sujeto, ¿vale? Y ahora esto sería un complemento. Aquí no tiene modificadores, pues tiene un complemento. Muy bien, y yo sé que este complemento tiene aquí un nombre. Entonces, este complemento le llamo modificador, porque es un determinante, y aquí el nombre. Y esto le hago la pregunta ¿qué? Le hago la sustitución por lo, y me está diciendo todo perfecto, no me suena mal. Pues entonces sé que es complemento directo, la función. Y ahora ya empezamos, amigos, con el problema. Todo lo que nos queda. Pues lo que nos queda, ¿qué es? Una oración subordinada adverbial concesiva, porque este nexo es aunque. Vale, entonces lo pongo como complemento circunstancial de modo, pero todavía no lo puse al principio, porque aún tuve que currarme, lo puse cuando estaba por aquí ya. Vale, es decir, que no lo hago todo automáticamente. Sé lo que es, pero esto, y esto, vale, bueno, concesiva en este caso sí, pero bueno, quiero decir que yo sé qué es esto, morfológicamente, pero ahora, sintácticamente, a ver cómo va la movida. Entonces, aquí está el nexo, que como es un adverbial, nunca, y repito, nunca tiene un valor sintáctico. ¿Vale? Entonces empezamos. Hago las frases súper sencillas, con sujeto, verbo, objeto, con la definición de nuestro idioma, ¿no? Del español, como el 80% que lleva un sujeto al principio. Entonces pongo sujeto, es un sintagma nominal, es un nombre, o no, ¿qué coño es? Uy, aquí me he colado. Ah, no, 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 no. Vale, es que el sujeto antes se llamaba omitido, ahora es tácito, ¿vale? Eh, Aquí el verbo principal, el sujeto es este, pero aquí está omitido. Se sabe que es este, pero como es una oración nueva, al fin y al cabo. No es como una de relativo que aquí está haciendo funciones. No, no, como hemos dicho, aquí no hay función. Entonces, este, que es un cuantificador, todas ellas, ¿no? Que es mi frase, pues entonces aquí tengo que poner ellas como sujeto tácito y aquí, como esto es un pronombre, ¿vale? El sintagma va a ser nominal, ¿no? Entonces esto es un adjetivo. Está, digamos, es un complemento del nombre, es un complemento que está prenuclear. Puede suceder. Entonces lo pongo aquí, sintagma adjetival, y este sería, digamos, ¿cómo diría yo? Aquí me he hecho una pecho lío. O sea, yo pondría aquí sintagma nominal, porque realmente está el sujeto tácito. Pero verdaderamente lo que está expreso es un sintagma adjetival. Yo lo pondría así, indicando que esto está aquí y que por eso en esta línea del nivel analítico está a la par, como es una oración, sujeto y predicado. Vale, eso es lo que haría yo. Ahora, en estos momentos, el 12 de abril. Muy bien, el núcleo ya sabíamos que era el verbo y ahora entonces nos queda el sintagma verbal, que es el predicado verbal. Bien, entonces vamos a ver, aquí hay un nombre, perdón, un núcleo, siempre, esto es siempre, entonces yo sé que esto es un sintagma adverbial. ¿Por qué? Porque no cambia. ¿Vale? Y como es siempre, es como puede ser de tiempo o de modo, pero en este caso es de modo, ¿no? Porque, ¿o qué? Siempre. Sí, yo pienso que es de modo, porque es la manera en la cual hay algo en esa frase, en esta oración. Muy bien, entonces este es un sintagma adverbial, es un complemento, como hemos dicho, está después del verbo, está bien. Bien me refiero normal. Y aquí hay otro complemento, que aquí hay un al. Un al. Y cuando hay una contracción al o del, que es una preposición más un artículo, se divide, ¿vale? Y entonces, en vez de ser lo que era un sintagma preposicional típico, donde el núcleo era el nombre, en la antigua gramática, ahora hemos dicho que por coherencia cibernética, pues aquí lo que hay que hacer es
quitar lo que es la contracción. Entonces, A es el núcleo del sintagma preposicional y aquí va a decir al exterior, a el exterior. Entonces, el término del sintagma preposicional, término es el nombre que recibe, pues normalmente el sintagma nominal que acompaña al núcleo preposicional. El término es este, entonces hay un modificador, porque es prenuclear, y después está el núcleo, que es la palabra exterior. Y todo esto considero que por el verbo que yo estoy teniendo, necesito saber dónde narices está localizado esta acción del verbo. Entonces, este sintagma preposicional no es un complemento circunstancial del lugar. Para mí, en este caso, sería un clocar. Es un complemento localizador o locativo de argumental. O sea, es que necesito eso. Si no, si yo te estoy diciendo dónde se dirigen, es una casa, está fija y te digo que está orientada a esto, hostia, yo pienso que, vale, yo creo que puede ser, ¿no? Tan importante como una ciudad. Muy bien. Entonces aquí, yo aquí he puesto que era adverbial, pero ¿cómo pueden ser? Mira, OCS es oración compuesta subordinada, en este caso, de sustantivo. Pues así. De relativo, así, ya sabiendo que son normales, que son las que tienen antecedente expreso, libre, las que no tienen antecedente expreso, y sustantivo, o sea, no como se dicen ahora, semilibres, que se me iba para otro lado, que eran las antiguas sustantivadas, ¿vale? Muy bien. Y adverbiales, osas, ¿vale? ¿Qué ocurre con el sujeto tácito? Bueno, en este caso, si la oración que estamos desarrollando no tiene sujeto, o sea, no tiene sujeto expreso, toda la oración escrita, toda la oración escrita, es decir, expresa, toda la oración, repito, es un predicado verbal normalmente. ¿Vale? Bueno, normalmente no, es que es así, porque tienes que decir algo por narices, ¿no? Sí lo es, sí, por lo menos tienes un algo. Vale, y es un predicado nominal. Uf, he dicho que es predicado nominal. Uf, si es ser, estar o parecer. Ah, vale, claro. Porque tú puedes poner tácito el verbo. Puedes no escribirlo. Vale, en este caso sí, no me he confundido. Bueno, espero arrojaros luz sobre este tema tan complicadísimo, pero creo que ya está más o menos, ¿cómo se dice? Cuando quitas la wifi. Ah, ¿cómo es? Bueno, desencriptado. Venga, un saludo chicos, chicas.